conocer a nosotros los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les ha sido dado. Oh Señor, ¿cuánto te tenemos que alabar porque tenemos luz, porque todos podemos Sí. entender la palabra, Señor, mientras que los de afuera no les ha sido dado? Porque a cualquiera que tiene se le dará. O sea que vamos a tener más riquezas, hermanos, porque tenemos, se nos dará y tendrán abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aleluya. Amén. Señor Amén, sí, Jesús. Señor Jesús. Queremos acercarnos, Señor. Gracias, Señor, por esta comunión, Señor. Hoy queremos acercarnos, Señor. Que no haya ningún impedimento para que nos acerquemos, Señor. Que todos nuestros hermanos, Señor, oramos por ellos para que vengan y se acerquen, Señor. Así como los discípulos, hoy queremos venir, oh Señor, a escuchar su consejo, Señor. Oh Señor, su consejo permanece para siempre, Señor. Oh Señor, gracias, Señor, porque nos acercamos para escucharle, Señor. Oh Señor Jesús. Amén. Amén, aleluya. Hermanos, a Amén, sí, sí. vosotros os ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Hermanos, Amén. imagínense que el lunes cogimos un Uber y venía yo hablando con el Señor y bueno, no sé por qué tocamos el tema de Dios y empezó a decir el Señor que Dios no existía, que Dios se lo había inventado los hombres, que después me dijo que Dios era energía y vibración y que nosotros sosteníamos el universo por medio de energía. Bueno, un cuento bien raro. Y vea lo que dice acá, hermanos, porque a vosotros nos ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a Amén. ellos no les ha sido dado. Hermano, qué misericordia que a nosotros nos ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, hermanos. Hay muchas personas, hermanos, que no tienen ni idea de esto. Hay muchas personas que ni siquiera lo van a ver porque no les ha sido dado. Hermanos, alabado sea el Señor que a nosotros nos ha sido dado a conocer estos misterios. Y dice acá, porque a cualquiera que tiene se le dará. Aleluya. Y tendrá en abundancia. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Amén. Amén. Amén, sí, amén. Amén. Amén, porque los discípulos se le acercaron Mm. y les preguntó, ¿por qué les hablas en parábola? Amén, Señor, porque hay a veces que nosotros no entendemos, Señor. Oh, Señor Jesús, a veces hay cosas que también nos es incierto. Pero gracias, Señor, porque a su debido tiempo usted nos da a entender las cosas, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor. Nos das a conocer los misterios del reino de los cielos. Sí, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, porque tú tuviste misericordia de nosotros, Señor. Oh, Señor Jesús, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Amén, Señor. Gracias por darnos, Señor, de tu Espíritu, Señor. Oh, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque Amén. aún nos dará en abundancia, Señor. Oh, Señor Jesús, pero el que no tiene, lo que tiene le será quitado. Señor, danos la gracia de valorar, Señor, lo que tenemos, Señor. De tu Amén. Espíritu para que no nos sea quitado esa porción, Señor. Oh, Señor Jesús, que es nuestro testimonio, Señor. La vida divina, Señor. Tu vida divina, Señor. Amén. Amén. Amén, sí, Señor, porque, como dice en el 12, Señor, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, Señor. Sí, Señor, danos un corazón que tiene, Señor. Uno que tiene hambre, Señor, uno que tiene Mm. sed, que tiene oídos abiertos, Amén. Señor. Señor, para que recibamos más y más y más de ti, Señor. Sí, Señor, líbranos del orgullo eh, que, que cree que ya sabe, Mm. Señor, que somos todos, pues, que somos todos los sabiondos, los que sabemos todo, Señor. Pero no, para que nunca se nos quite lo que hemos recibido, que Amén. es tu vida, Señor, en nosotros. Amén, Señor. Sí, Amén. gracias que hoy
podemos acercarnos, Señor. Estamos aquí delante de ti, Señor. Gracias porque tú nos has llamado, Señor Jesús. Y gracias porque nos estás dando a conocer todo lo que tú eres, todos tus misterios, Señor. Gracias, Señor Jesús, por esta revelación. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque hoy tu iglesia, Señor, hoy tu iglesia se le ha dado a conocer. Oh, Señor Jesús. Nos ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les ha sido dado, porque a cualquiera que tiene se le dará. Gracias, Señor, porque nos das inescrutables riquezas, Señor, como el pueblo del reino, Señor, los escogidos, tu iglesia, Amén. y nos los das en abundancia, mi amado Señor Jesucristo. La gloria para ti, mi Señor, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que esta palabra haga morada, Señor, en nuestros corazones. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por respondernos, Señor. Usted siempre nos responde, siempre nos habla. Gracias, Señor, por darnos a conocer los misterios del reino de los cielos. Señor, no queremos ser aquellos que nunca les ha sido dado, Señor. Oh, Señor, líbranos de ser aquellos. Corra los velos, Señor. Todo lo que no nos deja ver, Señor. Oh, Señor Jesús. No queremos ser aquellos que no tienen nada. Señor Jesús, todos tenemos, aunque sea un talento, Señor. No queremos enterrarlo. Oh, Señor Jesús, no queremos que se nos quite. Queremos tener en abundancia, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, porque usted nos suministra, Señor, todas sus riquezas. Queremos estar abiertos, Señor. Oh, Señor Jesús, amén. 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 Amén, Señor Jesús. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les ha sido dado. Sí, Señor Jesús, gracias, Señor, porque tú nos has traído a este misterio, Señor, para conocer los misterios de tu reino. Señor Jesús, gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, porque tú eres grande y quieres que te conozcamos, Señor. Gracias, Señor, por este espíritu que nos has dado para conocerte, Señor, para estar en tu presencia, Señor, porque a cualquiera que tiene se le dará. Gracias, Señor, porque tú nos das todo, Señor, porque tú eres amoroso con nosotros, tú no nos niegas nada y todo nos lo da en abundancia, Señor. Amén. Amén. Amén, Santo. Vamos a pasar al himno. Lo voy a compartir por acá para que también lo podamos disfrutar. El himno 404, hermanos. Tomemos hoy la tierra que Dios nos legó. ¿Cómo se hace eso, hermanos? Viviendo a Cristo en todo nuestro andar. Nos equipó la sangre, hermanos, la palabra, el Espíritu y la iglesia, nuestros son hermanos, tenemos todo. El Señor nos dio una rica provisión para que podamos tomar la tierra, hermanos. Así que disfrutemos, hermanos. Amén, hermanos. Sí, hay que tomar la tierra, hermanos. Oh, Señor Jesús, la tierra que Dios nos legó. Oh, hermanos. Oh, Señor Jesús, gracias porque el 4 dice que tenemos al Espíritu, tenemos el Espíritu de realidad, independiente de nuestro sentir. Oh, Él nos habita y nos guía a la verdad y nos enseña, hermanos, a morar en Él. Ya. Aleluya, que Él nos enseña a morar en Él. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos hoy la sangre del Señor Jesús. Él mismo es nuestra ofrenda para Dios. Y venimos con confianza al trono de la gracia por la sangre que Jesús vertió.
Aleluya por Amén. esta sangre tan maravillosa. Señor, venimos con confianza delante de ti, Señor Jesús, porque tú mismo eres la ofrenda para Dios. Aleluya por esa gracia maravillosa. Amén. Amén, Amén. Señor, porque es nuestra palabra escrita del Señor. Sí, es nuestra, Señor. Podemos apropiarnos de esa palabra que la tenemos, Amén. Señor. Gracias, Señor, porque esa palabra tú la escribiste por medio de los hombres, pero tú la inspiraste y es tu palabra, Señor. Pero comámosla con fe diciendo amén, Señor. Cada vez que vamos a tu palabra, podemos decir amén, Señor. Amén. Así durante el día nos regulará, Señor, con la palabra viva en nuestro ser. Sí, Señor. Esta palabra nos enseña, pero también nos regula, nos da vida, Señor. Gracias, Señor, porque esa palabra viva está en nuestro ser cuando la comemos y la disfrutamos como debe ser, Señor, como, como rema, Señor, no como logo, Señor. Amén. Amén. Amén, sí, Señor. Tenemos el espíritu de realidad. Oh, Señor Jesús, gracias por este espíritu de realidad, independiente de nuestro sentir. Él nos habita y nos guía a la verdad y nos enseña a morar en Él. Aleluya, hermanos. Aleluya por el espíritu de realidad, que es independiente de nuestro sentir. Amén. Y tenemos Amén. la iglesia. Aleluya por la iglesia. Sí. Tenemos una iglesia para poseer. Aleluya por la plenitud de esta realidad. El Cristo todo inclusivo ganaremos. Sí, Señor. Aleluya. Y Él será el todo en nuestro andar. Amén. Amén. Aleluya, porque el Cristo todo inclusivo ganaremos. Esa es la tierra, hermanos. Tenemos que tomar esta tierra que Dios nos legó, el Cristo todo inclusivo. ¿Y cómo lo hacemos? Viviendo a Cristo en todo nuestro andar. Llévanos, Señor, a vivirte en todo nuestro andar. Nos está equipando con la sangre, la palabra, el Espíritu y la iglesia. Nuestros son. Gracias, hermanos, porque podemos tomar la tierra que el Señor nos prometió, que es el Cristo todo inclusivo. Sí, amén. Hermanas, hay que tomar la tierra, hermanas. A esto pongan atención. Llegó la hora, aleluya, llegó la hora. Dios nos implora, pues todo ya nos proveyó. Oh, Señor Jesús, ojalá, hermanos, que todos podamos prestar atención a esta petición, que llegó la hora, hermanos. El Señor está esperando que cada uno de nosotros, hermanos, tome la tierra que Él mismo nos legó. Amén. Hermanos, y nos dio todo para poder tomar la tierra. Señor Jesús, gracias por tu palabra, la sangre, el Espíritu y la iglesia. Amén. Sí, hay que tomar la tierra, hermanos. Amén. La tierra que Dios nos legó. Oh, sed valientes, sin deteneros, para ganar la tierra hoy. Amén. Amén, santos. Voy a compartir el audio para que lo podamos disfrutar. Por favor, cerremos nuestros micrófonos. Número 404. Tomemos hoy la tierra que Dios nos legó, viviendo a Cristo en todo nuestro andar. Nos equipó la sangre, la palabra, el Espíritu, de gracia nuestro son. Tenemos la tierra, hermanos, la tierra que Dios nos legó. Oh, sed valientes, sin detenerse, para ganar la tierra. Hay que tomar la tierra, hermanas, a esto pongan atención. Llegó la hora, Dios nos implora, pues todo ya nos proveyó. Queremos hoy la sangre del Señor Jesús, el mismo es nuestra ofrenda para Dios. Venimos con confianza al trono de la gracia.
sea por la sangre que Jesús me dio. Hay que tomar la tierra, hermanos, la tierra que Dios nos regaló. Por ser valientes y detenerse para ganar la tierra hoy. Hay que tomar la tierra, hermanas, a esto pongan atención. Llegó la hora, Dios nos implora, pues todo ya nos proveyó. Oh, Señor Jesús. Hermanos, ¿qué tal si disfrutamos las estrofas que faltan para que avancemos a la lectura del ministerio? Hermano Carlos. Eh, Es nuestra la palabra escrita del Señor, comamos con fe diciendo amén. Así durante el día nos regulará con la palabra viva en nuestro ser. Hermanas, Aleluya. Amén. sí, Hay que hoy tomar hay que la tomar. tierra, hermanas, a esto pongan atención. Llegó la hora, Dios nos implora, pues todo ya nos proveyó. Tenemos el espíritu de realidad independiente de nuestro sentir. Él nos habita y nos guía a la verdad y nos enseña a morar en él. Hay que tomar la tierra, hermanas, a esto pongan atención. Llegó la hora, Dios nos implora, pues todo ya nos proveyó. Amén. Amén. Tenemos hoy la iglesia para poseer la plenitud de esta realidad. El Cristo todo inclusivo ganaremos y Él será el todo nuestro andar. Amén. Aleluya. Señor Jesús. Que tomar la tierra, hermanos y hermanas. Que tomar la tierra. Bueno, Santo, vamos a pasar a la lectura del ministerio del día de hoy, no sin antes. Vamos a tener aquí una lectura de la palabra. Se me hizo. Aquí está. Espérame, aquí está. Vamos a leer el capítulo número 13 de Mateo. Así que yo voy a leer unos cuantos versículos y así sucesivamente lo iremos haciendo. El hermano, la hermana que pueda va abriendo su micrófono. Son 58 versículos. Así que yo creo que ya somos 11, de a 10, de a 5. El que no puede abrir el micrófono, pues no hay ningún lío. Ahí alguno toma la carga, vuelve y abre su micrófono y así lo haremos, hermanos. Así que gracias por tu palabra. Señor Jesús, te pedimos que quites los velos, Señor. Gracias porque podemos, Señor, leer la palabra sin ningún impedimento, Señor. Gracias porque podemos reunirnos a disfrutarte con los santos, Señor. Señor, que esta palabra se haga vida, Señor. Que esta palabra pueda morar ricamente en cada uno de nosotros, Señor. Amén. 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 Sí, Mateo Señor. 13:1. Aquel Amén. día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Hermanos, disculpen, los que están en el celular, ¿el tamaño está bien? Sí, amén, hermano. Amén, hermano. Gracias. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le congregaron grandes multitudes, de modo que entró en una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, unas semillas cayeron junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en los pedregales, donde no tenían mucha tierra, y brotaron pronto por no tener profundidad de tierra. Amén. El 6. Amén. Pero cuando salió el sol, se quemaron
y por no tener raíz se secaron. Y otras cayeron entre los espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Pero otras cayeron en la buena tierra y dieron fruto, una a 100, otra a 70 y otra a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Amén. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya por Mateo 13:12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará. El 11, Y tendrá, hermanita. Señor. El 11. Ok, hermano. Mateo 13:11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les ha sido dado. Mateo 13:12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Mateo 13:13. Por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Mateo 13:14. Y se cumple en ello la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y entenderéis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Amén. Amén. Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos han oído pesadamente y han cerrado sus ojos. No, Señor Jesús, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Mateo 13:16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Oh, Señor, Mateo 13:17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Mira el de Manuel. Amén. Amén, hermanos. Mateo 13:18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Mateo 13:19, perdón. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mateo 13:20. Y el que fue sembrado en los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Mateo 13:21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, y al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. Amén. Mateo 13:22. El que fue sembrado entre los espinos, ese es el que oye la palabra. Pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en la buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a uno % y a otro a 60 y a otro a 30%. Mateo 13:24. Le respondió, les presentó otra palabra diciendo, el reino de los cielos ha venido a ser semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mateo 13:25. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y se fue. Oh, Señor. Amén, Señor Jesús. Y cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron entonces los esclavos del dueño de la casa y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los esclavos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Él les dijo, no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén.
Otra parábola les presentó diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la semilla más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la más grande de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amén. Mateo 13:36. Entonces, dejando a las multitudes, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la ceniza del campo. Y respondió él y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que lo sembró es el diablo. La siega es la consumación del siglo y los segadores son los ángeles. Amén. De manera que como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será en la consumación de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todo lo que sirve de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Amén. El que tiene oídos para oír, oiga. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halló y luego escondió. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén. Mateo 13:45. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca perlas finas. Amén. Y habiendo hallado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aleluya. Asimismo, 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red echada en el mar, la cual recoge de toda clase de peces. 48. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en recipientes y lo malo lo echan fuera. 49. Así será en la consumación del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. 50. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mateo 13:51. ¿Habéis entendido todas las cosas? Ellos respondieron sí. Mateo 13:52. Y les dijo, por eso todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante a un dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. 13:53. Y aconteció, cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Amén. Amén. 54. Y venido a su tierra le enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas obras poderosas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Amén. Y tropezaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa.
y no hizo allí muchas obras y no hizo allí muchas obras poderosas a causa de la incredulidad de ellos. Amén. Amén, aleluya. Dado esto, mis hermanos, vamos a dar inicio a la lectura del capítulo de hoy, capítulo número 35, que tiene como título Se revelan los misterios del reino. Hermanos, como es de costumbre, vamos a leer un párrafo. Posterior a esto podemos escoger a algún hermano para que pueda continuar con la lectura. Si algún hermano no puede, por favor nos escribe ahí por el chat y simplemente pues seguiremos escogiendo. La idea es que todos participemos, así que bueno, damos inicio a esta lectura, mis hermanos. Dice, en este mensaje llegamos al capítulo 13 de Mateo. Para entender este capítulo debemos tener presente que Mateo hace hincapié en la doctrina del reino. Todo lo que este evangelio incluye tiene que ver con el reino y su desarrollo. La secuencia en que la doctrina es presentada en este libro concuerda con el orden en que se desarrolla el reino. Debemos recordar los puntos principales presentados en los primeros 12 capítulos de Mateo. El capítulo 1 presenta la genealogía de Cristo y su nacimiento. El capítulo 2 habla de los sabios gentiles del oriente que van en busca de Cristo y le adoran, así como de la huida de Cristo a Egipto y su regreso a Israel para criarse en Nazaret. El capítulo 3 tenemos la recomendación y el ungimiento del rey. En el capítulo 4, la tentación que sufrió Jesús y el comienzo del ministerio que el rey iba a realizar para ganar las multitudes. Y en los capítulos 5, 6 y 7 se promulga la constitución del reino de los cielos. El capítulo 8 incluye la continuación del ministerio del rey demostrada en la sanidad que recibió el leproso, el criado del centurión y la suegra de Pedro. También se incluye la autoridad que el Señor ejerció sobre el viento, el mar y los demonios. El capítulo 9 habla de la autoridad ejercida por el rey al perdonar los pecados, el llamamiento de Mateo, la fiesta donde el Señor se revela como el médico, el novio, la tela nueva, el vino nuevo y el odre nuevo. Y además presenta señales asociadas con la manera en que Dios se relaciona con los hombres según la época o dispensación en que viven, y también se le da la oración en la cual se le pide al Señor que envíe obreros a su mies. Hermano Carlos, ¿puede continuar, por favor? Amén. En el capítulo 10 encontramos el nombramiento y el envío de los 12 apóstoles. En el capítulo 11 leemos cómo Juan el Bautista intenta provocar al rey, como el rey le responde y lo evalúa, cómo reprende a la generación necia y cómo llama a la gente para que acuda a él y entre en su reposo. Finalmente, el capítulo 12 habla de la violación del día del reposo, de reposo sabático, lo cual muestra que el Señor es la cabeza y que cuida de los miembros de su cuerpo. Y también presenta la batalla que se libra por el reino, el punto culminante del rechazo hacia el rey, la profecía en la cual se anuncia que la generación empeoraría y la respuesta del Señor ante el rechazo de los judíos, a saber, los abandona y se vuelve a los gentiles que habrían de creer en él. Amén. Sigue, hermanita Ana. Amén, Hermanita Ana hermanito. Arango. Amén, hermanito. Siga. A medida que el Señor continuaba su ministerio, se establecía el reino hasta cierto grado. Sin embargo, debido a que la generación judía lo rechazó totalmente el Señor, él se vio forzado a abandonarlos y a volverse a sus creyentes. Volverse de Israel a los gentiles fue un cambio de suma importancia, pues el Señor se volvió de la relación basada en el nacimiento natural a la relación que se basaba en el Espíritu. Por lo tanto, el final de este capítulo 12 marca una división crucial en el Evangelio de Mateo. Escoge tu hermanito Jonathan, por favor. Amén, hermana. Muchas gracias. Adelante, hermana Luz Linda. Amén. Hemos visto que los capítulos 5, 6 y 7 revelan la realidad escondida del reino. Hemos subrayado que la constitución del reino se divide en 7 secciones
en las cuales se tratan la naturaleza de los ciudadanos del reino en los capítulos 5, 1 al 12 y la influencia que estos ejercen sobre el mundo en el capítulo 5, 13 al 16. La ley que rige a los ciudadanos del reino. El capítulo 5 del 17 al 48. Sus obras justas en el 16 del 1 al 18. La manera en que enfrentan el asunto de las riquezas en el 16, 19, 34. El principio que siguen al relacionarse con otros en el 7 del 1 al 12 y la base de su vida y obra en el 13, 29. En estas 7 secciones vemos la realidad celestial y espiritual del reino. Aleluya. La cual no trata solamente de la conducta ni de la manera externa de vivir, sino de la realidad del reino de los cielos. Lo revelado en el capítulo 13 es la apariencia del reino de los cielos. La realidad interior es una cosa, mientras que la apariencia es otra. Amén, hermanito. Espéreme, yo miro por aquí. Entonces, Gloria, la hermanita Gloria Gómez. Amén, hermanos. Amén. A través de la historia, solo un puñado de cristianos ha visto la diferencia que existe entre la realidad espiritual e interior del reino y su apariencia externa. Algunos de los que han visto estos son Roberto Gómez y su estudiante D.M. Pato, un maestro de las asambleas de los hermanos, no sé, hay que decir, Lan, también lo vio hasta cierto grado, pero no de una manera tan clara y precisa como Gómez y Pantón. Nosotros hemos recibido una considerable ayuda de los escritos de estos hombres de Dios, pero agradecemos al Señor que Él nos ha llevado más adelante en este asunto. Hemos visto el reino de los cielos con más detalles y con mayor profundidad. Puedo dar testimonio de que especialmente durante los últimos 15 años he visto este asunto con gran claridad. En 1936 realicé mis primeros escritos acerca de este tema y durante los más de 40 años que han transcurrido desde la publicación de este pequeño libro, he visto cada vez más claro este asunto del reino de los cielos. Amén. ¿Puedes escoger a alguien, hermana Gloria? La hermana Margarita. Amén, hermana. El factor primordial para comprender el tema del reino es saber distinguir entre su realidad interior y su apariencia. Si no diferenciamos estos dos aspectos, no podremos entender este libro, cuyo tema principal es el reino de los cielos. Además de la sección sobre la realidad del reino, la cual se extiende del capítulo 5 al 7 y de la sección que trata de la apariencia externa del reino en el capítulo 13, hay una tercera sección igualmente importante. Si uno quiere entender el reino de los cielos, oh Señor, esta contiene las profecías que el Señor dio en el Monte de los Olivos, las cuales nos son presentadas en el capítulo 24. La realidad del reino fue revelada por el Señor en la cima de un monte, la apariencia del reino en la orilla del mar y la manifestación del reino fue presentada también en la cima de un monte. El monte sobre el cual, Señor Jesús, el monte sobre el cual se reveló la realidad del reino no se encontraba en la región del centro administrativo del gobierno, sino
en el lugar donde la gente ganaba su sustento diario, porque la realidad se relaciona íntimamente con la vida cotidiana. No tiene que ver con la administración, con el gobierno. Amén, hermana. Hermano, ¿puede escoger usted? Amén, hermana. ¿Puede continuar, por favor, hermana Albaluz? ¿Por qué me lo gané? Amén. Amén. La disposición geográfica de la tierra de Israel es muy significativa. El centro gubernamental se localizaba en la región más alta del país, al centro de la Tierra Santa. Su capital, Jerusalén, asentada en la región central y más alta, era el lugar donde el rey ejercía su administración. Tanto hacia el norte como hacia el sur, tanto hacia el norte como hacia el sur, se hallaban las regiones agrícolas, en donde el pueblo obtenía su sustento. La última vez que fuimos allí, pude ver este asunto claramente. Beerseba, que está al sur, está lleno de campos de trigo y cebada, lo cual indica que es una tierra rica en agricultura. La tierra que se encuentra al norte de Jerusalén, cerca de Samaria, es una fecunda planicie verde. Allí la gente obtiene su sustento diario. En medio de estas dos regiones se encontraba la administración gubernamental. Hemos hecho notar que la realidad del reino no fue revelada en la región administrativa, sino en la región del vivir diario, aunque también fue revelada sobre un monte. La manifestación del reino fue profetizada sobre un monte en la región administrativa, cerca de la capital. Esto es muy significativo porque la manifestación del reino se relaciona con la administración, con el gobierno. No es un asunto trivial. El Señor Jesús eligió ir a estos lugares intencionalmente para hablar de la realidad del reino, de su apariencia y también de su manifestación. Si estos tres aspectos del reino nos impresionan, entenderemos el Evangelio de Mateo. Amén. Damos gracias al Señor porque hemos visto la realidad del reino. Ahora debemos ver la apariencia del reino. En los capítulos 5, 6 y 7 no existe falsedad. Todo es puro, genuino, celestial, espiritual y hasta cierto grado divino. En estos capítulos vemos la naturaleza de los ciudadanos del reino y la influencia que ejercen sobre el mundo. Ellos son la sal de la tierra y la luz del mundo. También vemos allí la elevada ley que rige a los ciudadanos del reino y sus obras justas, las cuales son puras, genuinas y reales, y son efectuadas en secreto, sin ninguna exhibición pública. Además, vemos la actitud del pueblo del reino con respecto a los bienes materiales y el hecho de que no tienen ansiedad en cuanto a las riquezas. Finalmente, vemos el principio según el cual ellos se relacionan con otros, así como la base de su vida y su obra. En esta sección, la cual tiene que ver con la realidad del reino, todo es real, puro, espiritual y celestial. Amén. Amén. Hermano, ¿puedes escoger? Amén, hermana, claro que sí, muchas gracias. Hermano Alejandro y Clarita, ¿pueden continuar? Amén, hermano. Adelante, hermano. Sí, amén. En el capítulo 13, el cual está relacionado con la apariencia del reino, la situación presentada es totalmente distinta. En este capítulo se encuentra la cizaña, en el versículo 25 al 30, de un grano de mostaza creció anormalmente hasta llegar a ser un gran árbol, versículo 31 al 32. En Génesis 1, Dios creó todas las cosas según su género y su naturaleza, especialmente las plantas y los vegetales. Por ejemplo, un durazno es conforme a la naturaleza del durazno y un plátano a la naturaleza del plátano. Pero en Mateo 13, un grano de mostaza se convierte en un gran árbol, lo cual indica que sufre un cambio en su naturaleza, que ya no es conforme a su género. Por lo tanto, en este capítulo vemos algo que tiene una apariencia o una fachada falsa. Además, junto con la cizaña y la apariencia, se encuentra la levadura en el versículo 33. Todo esto hace de la apariencia del reino una mezcla. Amén, hermano. Continúa mi esposita. Amén. Es fácil ver esta mezcla en la cristiandad de hoy, la cual
encaja a la perfección en el cuadro presentado en Mateo 13 acerca de la apariencia externa del reino de los cielos. La cristiandad está llena de cizaña. Es una gran fachada, saturada de levadura. Pero ninguna de estas cosas se halla en los capítulos 5, 6 y 7, donde todo es real, puro, espiritual y celestial. Qué gran mezcla se ve en el capítulo 13. Amén. Amén. ¿Me puedes escoger, hermanito, por favor? Amén, hermana, claro que sí. Oh, Señor Jesús. A ver, hermana Gladys Querubín, ¿puedes continuar? Amén. Cuando llegamos al capítulo 24, que habla de la manifestación del reino, veremos que esta manifestación es aún más rigurosa que la realidad. De la misma manera en que la época de exámenes es más rigurosa que el tiempo regular de clases. Los estudiantes laboran diligentemente durante la semana de clase, pero durante el fin de semana juegan, bailan y van al cine. Esto es semejante a la apariencia del reino. Los estudiantes no deberían sentirse tan felices o alegres porque deben pensar en los exámenes venideros y además en la graduación, la cual será el tiempo de la manifestación. Por medio de estos tres aspectos del reino, la realidad, la apariencia y la manifestación, podemos entender el libro de Mateo. Amén, hermanito. Puedes escoger, por favor. Gracias, hermano. hermana. ¿Puede continuar la hermana Karina, por favor? Amén. Al final del capítulo 12, Israel fue cortado y los gentiles fueron injertados. En este particular, varios maestros de la Biblia, incluyendo al doctor Scofield, cometen un error, un gran error. Ellos aseguran que después del capítulo 12 y debido a la incredulidad de Israel, el reino fue suspendido. No ven que en lugar de estar suspendido, el reino fue dado a otro pueblo. El Señor no dijo, de ahora en adelante no tengo hermanos, hermanas o madre. Si él hubiera dicho esto, entonces el reino sí habría sido suspendido, pero lo que el Señor hizo fue volverse de un pueblo a otro. Es como si dijera, aquellos que hacen la voluntad de mis padres, quienes son nacidos de él y viven por su vida, son mis hermanos, hermanas y madres. De aquí que el reino no fue suspendido, sino que se volvió de un pueblo a otro. Amén. Gracias, hermana. ¿Puede continuar la hermana Manuela? Amén, hermano. Romanos 1, la obra preliminar del reino. El rey celestial abandona la casa para sentarse a la orilla del mar. Mateo 13:1 dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Para la mayoría de los maestros cristianos este es un versículo insignificante. Cuando yo era joven leí este versículo, pero no significó nada para mí. Pero ahora entiendo que este es un versículo muy significativo. Al final del capítulo 2, el rey celestial, quien había sido completamente rechazado por los líderes de la religión judía, rompió relaciones con ellos en aquel día. Salió de la casa y se sentó junto al mar. Esto es muy significativo. La casa representa la casa de Israel y el mar representa el mundo gentil. El hecho de que el rey saliera de la casa y se sentara junto al mar significa que después de romper relaciones con los judíos, él abandonó la casa de Israel y se volvió a los gentiles. Fue después de esto, al estar junto al mar, que el Señor dio las parábolas con respecto a los misterios del reino. Esto significa que los misterios del reino fueron revelados en la iglesia. Amén. Así que todas las parábolas de este capítulo fueron dirigidas a los discípulos y no a los judíos. Amén. Escoja usted, hermanito. Gracias, hermano.
Señor Jesús. Las primeras dos palabras del capítulo 13, aquel día, unen este capítulo con el capítulo 12, al igual que las primeras tres palabras del capítulo 12, en aquel tiempo, lo une con el capítulo anterior. Las palabras aquel día se refieren al día en el cual el Señor declaró que había abandonado a Israel, o sea, el día en que Israel fue cortado y los creyentes gentiles fueron injertados. Aquel día él salió de la casa, que representa la casa de Israel, y fue hacia el mar, el cual representa el mundo gentil. Este cambio de la casa al mar se relaciona con su declaración. Él había declarado que ya no tenía ninguna relación con sus familias naturales, por lo que se había vuelto a los creyentes gentiles. Ahora, él actuaba de acuerdo con su declaración. Por lo tanto, vemos que este versículo es muy significativo. ¿Puede continuar, hermano Carlos, por favor? Amén, Señor Jesús. Ve, grandes multitudes se reúnen con el rey a la orilla del mar. El versículo 2 relata que las multitudes se congregaron en derredor de él, pero esto no significa que todas esas multitudes llegaron a ser sus familiares. C. El rey entra en una barca, la cual representa a la iglesia. El versículo 2 también dice, él entró en una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. La barca que estaba en el mar, pero no era parte del mar, representa la iglesia, la cual está en el mundo, pero no es del mundo. El mar es el mundo gentil y la barca es la iglesia, que se encuentra en el mundo gentil. En la barca, o sea, en la iglesia, el reino del reino celestial reveló en parábola los misterios del reino después de haber abandonado a los judíos y de haberse vuelto a los gentiles. Aleluya. Hoy no estamos ni en la casa ni en el mar, sino en la barca. Amén. En efecto, somos la barca con el rey a bordo. Un día el rey entró en ella y ahora tenemos al rey en nuestra barca, que es la iglesia. Pero las multitudes estaban de pie en la playa. ¿Está usted en la playa o está en la barca con el rey? Mi testimonio es que no estoy en la orilla del mar, sino en la barca. Amén. Sigue, hermanita Naranjo. Amén, hermanito. D. El rey habla en parábolas a las multitudes. El versículo 3 dice, y les habló muchas cosas en parábolas. El Señor habló estas parábolas en la barca y sobre el mar. ¿Quiere usted conocer los misterios del reino? Entonces debe salir de la casa y no quedarse en la orilla del mar, sino entrar en la barca para estar cerca del Señor. Este es el único lugar donde podemos entender los misterios del reino. O estamos en la iglesia, en la barca. La iglesia no es ni la casa de Israel ni el mar de los gentiles, sino que es la barca de los creyentes. Aleluya. Todos los misterios del reino nos son revelados en la iglesia. Amén. Hermanito, escoge tú, por favor. Amén, hermana. ¿Puede continuar, hermano Alejandro y Clarita, por favor? Amén, hermano. Amén. Para conocer los misterios del reino debemos desarrollar la destreza de interpretar las parábolas. Si no sabemos cómo entender la Biblia en alegoría, no podremos interpretar las parábolas. Por ejemplo, la barca es una parábola. ¿Cómo podemos interpretar la barca si no la entendemos como alegoría? Todos los opositores deben hacer esto, pues solo entonces conocerán la Biblia. Sin embargo, como ellos no tienen la manera de entender la Biblia según las alegorías presentadas en ella, no la conocen, debido a que nosotros entendemos las escrituras, las alegorías que se hallan en ellas. Sabemos el significado de la casa, el mar y la barca. Además, conocemos todas las parábolas. Qué feliz soy porque conozco las parábolas. Amén.
Amén. Cuando leí Mateo 13 hace 50 años me inquietaron muchas cosas. Tenía muchas preguntas sin respuestas acerca de los asuntos que encontré en este capítulo. Compré algunos libros que exponen Mateo 13, pero todo fue en vano. Esos libros tenían que decían que la levadura es el poder actual del cristianismo y que el árbol es la maravilla y bien elevada organización de dicho cristianismo. Sin embargo, mientras leía esos libros no tenía un buen sentir en mi interior. En realidad no creía que me decían, amén, que me decían. Al mismo tiempo, no pude entender este capítulo, así que le escribí al hermano Ni exponiéndole mi deseo de conocer la Biblia, la palabra por palabra y pidiéndole que me recomendara el mejor libro que pudiera ayudarme a lograr esto. En su respuesta me dijo que la mejor colección de los libros era el de Signosis de la Biblia por John Nelson Darby, pero me advirtió que esta signosis era, ¿me puedes decir? Bueno. Amén. Era extremadamente fácil de entender. Cuando algunos años después leí la sinopsis de Darby, comprobé que el hermano... Creo que se movió. Sí. Ya, gracias. Amén. Cuando algunos años después leí la sinopsis de Darby, comprobé que el hermano Ni tenía razón, pues simplemente no pude entender dichos escritos. Sinceramente, no recibí ninguna ayuda de ellos, por lo menos en cuanto al entendimiento del libro de Mateo. No obstante, recibí gran ayuda de parte del mismo hermano Ni para entender las palabras. Así que ahora puedo decir con plena seguridad que entendemos cabalmente las parábolas. Amén. De Mateo 13. Nada está escondido para nosotros. Los misterios del reino ya han dejado de ser misterios, pues todos ellos nos han sido revelados. Qué maravilla. Amén. Escoge, hermano, por favor. Amén, hermana, muchas gracias. Adelante, hermana Gladys. Amén. Con hermano, los quiero un poquito. 1. Los misterios del reino de los cielos estaban escondidos para las multitudes, pero fueron revelados a los discípulos. Antes de entrar en las parábolas de Mateo 13, quisiera impresionarles con algunas de las advertencias que aparecen en este capítulo. Los versículos 10 y 11 dicen: entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les ha sido dado. El rey del reino celestial usaba parábolas para revelar las cosas del reino, versículo 34, con el propósito de convertirlas en misterios para los judíos que se oponían a él y lo rechazaban, a fin de que no las entendieran. Desde el tiempo en que el rey vino a sembrar la semilla hasta su regreso para recoger la cosecha. Todo lo relacionado con el reino es un misterio para la mente natural. Solo la mente iluminada de un corazón sumiso puede entender estos misterios. Aleluya. Madre, te puedes escoger tú. Gracias, hermano. Gracias, hermana Gladys. Adelante, hermana Gloria. Amén, hermano. Cuando los discípulos preguntaron al Señor por qué hablaba del reino en parábolas, el Señor parecía decir: para esconderlas de ellas y revelarlas a vosotros. Todo depende de ellos y de vosotros, y no de mí.
El que vosotros entendáis o no lo que hablo en parábolas depende de vosotros. En el versículo 12 el Señor añadió, porque a cualquiera que tiene se le da, ay, perdón, hermanos, oh Señor Jesús, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. La expresión a cualquiera que tiene se refiere al que recibe y sigue al Rey Celestial. Y tal seguidor se le dará en abundancia. La revelación con respecto al reino, pero al que no tiene, se refiere a los judíos que se oponían al Rey Celestial y lo rechazaban, a quienes les será quitado lo que él ha hablado y hecho. Esta es la verdadera condición de los judíos hoy en día. No tienen ningún conocimiento acerca del reino de los cielos. Para ello, esto es un misterio totalmente escondido. Los versículos 13 y 14 dicen, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Y se cumple en ello la profecía de Isaías que dice, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Amén. Gracias, hermana. Gracias a usted, hermanito. Por favor, escoge. Claro que sí, hermana. ¿Puede continuar la hermana Karina? Amén. El versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos han oído pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. La gente de esa generación necia no podía entender por qué su corazón se había engrosado. El engrosamiento del corazón se debía al orgullo de poseer algo. El corazón de esa generación necia estaba lleno de orgullo. Esa era la verdadera situación de los fariseos. Debido a que su corazón se había engrosado, sus ojos y oídos estaban también afectados. Por eso podían ver, pero no percibir, y podían oír, pero no entender. Como consecuencia, los misterios del reino no significaban nada para ellos. Todas las parábolas eran misterios para ellos debido a su orgullo. Gracias, hermana. ¿Puede continuar la hermana Luzlinda, por favor? Hermana Luzlinda, ¿puedes continuar? Anito, amén. Esta es exactamente la situación de hoy. Si ciertos maestros y líderes cristianos escucharan un mensaje como este, lo condenarían, lo criticarían y lo rechazarían. Ellos escucharían, pero no entenderían. Verían, pero no percibirían. La razón por la cual no podrían entender ni percibir es el orgullo que hay en su corazón, debido a lo que hace, a lo que tienen. Si los maestros de las asambleas de los hermanos escucharan este mensaje, dirían, no, el reino fue suspendido y hace más de 1000 años. Es decir, al decir esto se demuestra el engrosamiento de su Hermana, orgullo. perdón, te saltaste 2 líneas. Sigues acá, por favor. Esta es la dispensación del reino. No, el reino fue suspendido. Es la dispensación del reino.
no es la dispensación del reino, sino la de la iglesia. La dispensación del reino será en el milenio, en la era venidera. Oh Señor Jesús, en la era venidera, oh Señor Jesús. De 1000 años. Al decir esto se muestra el engrosamiento de su corazón y su orgullo. Este orgullo impide que ellos entiendan y perciban. Debemos aprender la primera lección dada en la constitución del reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Hasta ahí, hermano, o sigo? Sigue, hermana, termina este párrafo, por favor. Ok. 5.3. Cuando somos pobres de espíritu, no tenemos orgullo en nuestro corazón. No tenemos nada de orgullo. Por el contrario, estamos despojados, desocupados y listos para recibir lo nuevo del Señor. Todos debemos prepararnos para lo que se revela en este capítulo. Sigue, hermanito. Gracias, hermana. ¿Puede continuar, por favor, la hermana Manuela? Amén, hermano. Creo firmemente que el Señor nos ha mostrado la verdadera interpretación de todas estas parábolas. A través de los años no he tenido la menor duda con respecto al entendimiento de ellas. De hecho, durante estos días de laborar en el Evangelio de Mateo, he sido confirmado al máximo que tenemos la interpretación correcta, ya que tal interpretación corresponde a la historia de la Iglesia y con nuestra experiencia. Amén. Debido a la situación del cristianismo actual, todos nosotros debemos conocer este capítulo tan crucial, el cual es aún más crucial que los capítulos 5, 6 y 7. Necesitamos ser iluminados acerca de este capítulo para no ser leudados, llevados a conclusiones erróneas, ni corrompidos. Amén. Escoja usted, hermanito. Gracias, hermana. ¿Puede continuar, hermana Margarita, por favor? Amén, hermano. Los discípulos son bienaventurados. El Señor también dijo que sus discípulos eran bienaventurados. De acuerdo al versículo 9, ellos eran bienaventurados por tener oídos para oír. Además, los versículos 16 y 17 dicen: pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, vuestros oídos, porque oyen, porque decís profetas y justos desearon ver lo que y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Qué bendición poder ver y oír los misterios del reino celestial, hermanos. Muchas gracias, Margarita. Hermanos, qué bendición. Última línea. Qué bendición poder ver y oír los misterios del reino celestial. Hermanos, por la misericordia de Dios, nosotros podemos ver, podemos oír, podemos tener, hermanos, este misterio que, como el hermano Lino afirma, tenemos con toda certeza el entendimiento y la revelación de todas estas parábolas. De verdad, hermanos, que es una gran misericordia del Señor que nosotros podamos tener acceso a todas estas revelaciones, a todas estas verdades. Así que bueno, santos, los animo a que cada uno de ustedes pueda compartir, pueda abrir su micrófono. Habemos pocos, así que hay suficiente tiempo para compartir. Así que adelante, hermanos, los animo, puedan abrir sus micrófonos. Hermanas,
Adelante, hermana Ana. Amén, hermanos. Qué bendición tenemos, hermanos, con este mensaje. Nosotros hablaba el Señor que tuvo que abandonarlo y era su pueblo, era su casa, su familia, para cambiar de pueblo, para volverse a los gentiles, que eran los que los recibimos en el Espíritu. Y me gustó mucho que él de ahí, cuando abandonó su pueblo, se fue a la orilla del mar, o sea, se fue a los gentiles, y él no se quedó, se montó en una barca que es la iglesia. Ahí preguntaba que dónde estábamos nosotros. Entonces me gustó mucho porque nosotros, si recibimos revelaciones, porque estamos en la barca. Nosotros somos los discípulos del Señor, y los que estamos recibiendo todas las verdades en nosotros, pero porque creemos en Él y porque no estamos como los judíos, que estaban llenos de orgullo, de levadura, de cosas malignas, entonces no podían entender al Señor, se oponían a Él. Entonces el Señor por eso lo rechazó y se volvió a los gentiles, que tipifica la iglesia hoy en día, hermanos, y qué gran bendición que nosotros podamos estar ahí. Entonces nosotros somos esos discípulos que podemos entender los misterios del reino, porque pertenecemos al reino y estamos en la barca. Tristemente para los judíos no les fue revelado esto, por eso el Señor hablaba en parábolas para que ellos no entendieran, y aún no veían, ni siquiera el Señor les hablaba, ellos no veían, porque con tanta cosa que tenían leudada, con tanto orgullo, no podían percibir ni ver lo que el Señor hablaba. Alabo mucho al Señor, hermanos, porque estamos en la barca, en la iglesia, y podemos ver los ministerios del reino. Aleluya. Amén, hermana Ana. Aleluya, muchas gracias. Adelante, hermana Margarita, y después el hermano Carlos. Amén, hermanas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque Él nos viene a revelar los misterios del reino. Oh, Señor Jesús, disfrutaba mucho al ver que en la lectura hablaba acerca de la doctrina del reino, cómo había un orden en la Biblia en que se presentaba el reino. Señor Jesús, la manera en que Dios se relaciona, hermano, con nosotros, con los hombres, a través de las épocas, dice el hermano, o la dispensación en que nosotros vivimos, hermano. Oh, Señor Jesús, sin duda, yo le decía, Señor, yo busco relacionarme con el Señor, Señor, y quiero ver esto también en la época en que yo me encuentro. Sin duda, el hermano dice que nosotros hemos recibido una considerable ayuda, sin duda, hermanos, hemos recibido. Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias porque el hermano también nos muestra que en los capítulos 5, 6 y 7 se revela la realidad que está escondida del reino. Señor Jesús, que el reino es un asunto en lo interior. Señor Jesús, no es algo externo. Señor Jesús, gracias, Señor. Señor Jesús, gracias porque el hermano también nos dice que se relaciona con la vida cotidiana del vivir diario de nosotros, hermano. Nuestro trabajo, nuestra casa, Señor Jesús. Señor amado, Señor Jesús, gracias, Señor. No tiene nada que ver con el gobierno, hermano. Señor, mientras leíamos, yo le decía, Señor, ayúdame a entender esto, Señor, la realidad, porque sin duda yo digo, Señor, pasé mucho tiempo en la religión, y yo le digo, Señor, quiero salir de todo eso y no permanecer en la doctrina, porque sin duda uno trae muchas cosas de ella. Pero aprecio tanto que me quedé muy impresionada con la lectura, hermanos. Oh, Señor Jesús, ¿cómo estás? Lo 3 hay una mezcla, Señor Jesús. Y en ese momento yo le decía, Señor, gracias, sin duda usted nos deja una oración. Decía, Señor, cómo la oración del Padre Nuestro nos enseña que nosotros necesitamos, yo necesito ser una que le diga, Señor, venga tu reino. Oh, Señor Jesús, y aún en la lectura, hermano, dice que los que hacen la voluntad de Dios, dice que ellos son su madre y sus hermanos. Oh, Señor Jesús, amén, hermanos. Amén, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por este mensaje, Señor. Sí, Señor, en este tiempo donde muchos están celebrando externamente la Semana Santa, ¿sí? Nosotros queremos volver nuestro corazón a Él en realidad, ¿sí? Como dice la palabra, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Sí, eso dice Mateo 15:8. Señor, guárdanos de una fe solo externa, Señor, que sea dentro de nosotros donde tenemos que vivir, Señor.
Hoy vemos un mundo lleno de confusión, de mezcla, de apariencia religiosa, pero tú nos has dicho, Señor, a vosotros os ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Mateo 13:11. Señor, queremos ser aquellos que ven y oyen, ¿sí? Como también nos dices en tu palabra, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros ojos porque oyen. Mateo 13:16. Señor, haznos pobre en espíritu, vacíos de nosotros mismos para recibir tu hablar vivo. O sea, como decía la lectura, no queremos quedarnos en la orilla, Señor, sino estar en la barca contigo, Señor, viviendo la realidad de tu iglesia, Señor. Señor, en medio de esta generación no queremos solo recordarte, queremos es vivirte, Señor. O sea, no es una apariencia como estamos viendo actualmente en la televisión, en esas marchas y en todas esas cosas que se están haciendo en estos días, sino es que lo vivamos, que lo expresamos. Y por eso te pedimos, Señor, que nos hagas la expresión tuya, Señor, hoy, Amén. la realidad de tu reino actualmente en la tierra, Señor. Que sea esa verdad, Señor. Amén. 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 Adelante, hermana Linda. Amén. Sí, amén, hermanito. Pues maravilloso porque él respondiendo les dijo, porque a vosotros en el versículo 11 os ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les ha sido dado. Oh, sí, Señor, aleluya. El rey del reino celestial usaba parábolas para revelar las cosas del reino, con el propósito de convertirlas en misterios para los judíos que se oponían. Oh Señor, los que se oponían a él y lo rechazaban a fin de que no las entendieran. Oh Dios, desde el tiempo en que el rey vino a sembrar la semilla hasta su regreso para recoger la cosecha, todo lo relacionado con el reino es un misterio para la mente natural. Solo la mente iluminada de un corazón sumiso puede entender esos misterios del reino. Amén, hermanito. Amén, hermana Linda. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee compartir? Hermano Alejandro, Clarita, hermana Gloria, hermana Karina, hermana Manuela. Amén, amén, hermano. Cuánto amamos a nuestro Señor. De verdad que este misterio nos está siendo revelado a nosotros, hermano. Yo disfrutaba en esta parte que dice, aleluya, hoy no estamos ni en la casa ni en el mar, sino en la barca. En efecto, somos la barca con el rey, hermanos, a bordo, aleluya. Un día el rey entró en ella y ahora tenemos al rey en nuestra barca, que es la iglesia, hermanos. Entonces, qué precioso esta revelación. También disfrutaba en esta parte, dice, ¿quiere usted conocer los misterios del reino? Entonces debe salir de la casa y no quedarse a la orilla del mar, sino entrar en la barca para estar cerca del Señor, aleluya. Este es el único lugar donde podemos entender los misterios del reino. Hermanos, gracias por la iglesia, gracias por estas comuniones donde este misterio, este reino de los cielos nos es revelado, hermanos, que cada día lo amamos más. Amén. Amén, hermana Manuela. Muchas gracias. Amén, hermanos. Es maravilloso, hermanos, que hoy en día tenemos un rey. Es maravilloso, hermanos, que somos el pueblo escogido, llamado, apartado. Somos su rebaño pequeño y Él ha decidido darnos, ¿qué? El reino, aleluya. Y bueno, me gustó esta parte que está hablando sobre este rey precioso y hermoso. Hermanos, hemos entrado en esta barca, pero hemos entrado en el reino. Hemos entrado en el rey. Intentamos permanecer ahí. Cuando nos salimos, wow, cosas terribles nos pasan. Pero alabados al Señor que tenemos un espíritu, hermanos, y que podemos disfrutar la vida de iglesia. Podemos disfrutar
Y bueno, vemos ahí en el arca de Noé que solamente tenía una ventana, hermanos. Y wow, cuando hay una sola ventana para que todos respiremos. Esa sola ventana es el Espíritu. Entonces, todos venimos de diferentes familias, diferentes prácticas, de diferentes culturas, etc., hermanos. Como en esta arca, como en esta barca estaba ahí, hermanos, el Señor. Entonces, tenemos esta casa que es la iglesia. Aleluya, hermanos. ¿Qué estamos haciendo ahorita aquí? Guardándonos, el Señor nos guarda. La salvación está en las reuniones de la vida de la iglesia y el Señor nos salva. Y también, hermano, nos salva que tengamos entendido que el mundo es el mar. ¿Y qué hay en el mar? Todo aquello que nos saca de Cristo. Todo aquello que nos hace que nos levantemos en contra de nuestro Señor, porque ahí está el reino de Satanás. Pero a mí me impacta en una vez que estábamos viendo los peces, hermanos. Tenemos que ir al mar, tenemos que ir al mundo, porque pues ahí vamos a comprar la comida, a trabajar, ¿verdad? A estudiar. Pero hermanos, a mí me impacta el punto que dice que no porque no porque el camarón está en el mar, es salado, es dulce, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros somos la iglesia, somos el reino, somos los que estamos en el arca, y aunque vayamos al mundo, al mar, si nosotros permanecemos en el Señor, si nosotros permanecemos en esta comunión con el Señor, mantenemos dulces. Y sabemos, hermanos, que hemos estado viendo en estos tiempos que se nos ha hablado de dónde está el campamento de Satanás, hermano, en la angustia, en la ansiedad, en la desesperación, en la impaciencia de qué va a hacer hoy, qué voy a hacer mañana, ¿no? Pero vemos que el Señor nos ha hablado las cosas tan claras, como nos decía ayer nuestro hermano, ¿no? Ellos tomaron estos tiempos para ver el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, pero ellos vieron todas las riquezas que el Señor nos ha dado y que ciertamente aún entre nosotros hay cizaña, aún entre nosotros, ¿verdad? Ahí están esos. Pero hermanos, ya estamos en el reino. ¿Qué necesitamos hacer? Disfrutar a nuestro rey. Hermanos, a mí me gusta esta parte de ver de nuestro rey. Si yo tengo una situación y no la llevo al rey, y la puedo llevar al mundo, hermanos, la puedo llevar al mar, en vez de llevarla a la iglesia. Eso es tremendo. Entonces nosotros tenemos que tener la comunión con el Señor. Hermanos, no es solamente sino que nos acerquemos a una persona mundana, hermanos, y nosotros empezamos a hacer cositas. ¿Por qué? Porque ahí está la situación esa del reino de Satanás. Aún nosotros, para contactar al mundo y a las personas que están en el mundo, ¿qué necesitamos? Permanecer en el arca, permanecer en la casa, permanecer en Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque Satanás tiene un trabajo en esta era. ¿Cuál es? Confundirnos, desanimarnos, sacarnos, hermanos. Y aún, hermanos, mantenernos ocupados en cosas que no son el Señor. Entonces es una batalla que tenemos, hermanos, que librar. ¿Y cómo es, hermanos? Permanecer en el Señor. Orar al Señor. Ahora, si viene la tentación, ¿qué tenemos que hacer? Correr al Señor. Y si pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la sangre de Cristo. Entonces, maravilloso que estamos en esta arca, donde nos perdonamos, donde nos bendecimos, donde el Señor nos da la manera de soportarnos, porque imagínense en esa arca que estaba el león, estaban los corderos, Señor Jesús, los elefantes, hermanos. Pero el Señor nos da la gracia, hermanos, para mantenernos en su casa, en la iglesia. Amén. 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 Aleluya. ¿Alguien más que desee compartir, santos? Amén, hermano, y yo compartí, pero me impresionó mucho el hecho de que hoy tuvimos la visita al médico. Siento que el Señor nos está diciendo, yo apreciaba por la advertencia, hermano, de tener una mente natural que decía la hermana en la lectura. Oh, Señor Jesús, como Él esconde estas parábolas para revelárnosla a nosotros, dice, pero depende de nosotros. Señor Jesús, gracias, Señor, porque también nos dice que si tenemos algo se nos dará más. Oh, Señor Jesús, pero yo debo recibir y seguir al Rey, hermanos. Oh, Señor Jesús, también nos muestra, hermanos, el corazón engrosado. Mientras el hermano hablaba, sin duda, compartíamos la lectura.
yo apreciaba mucho que el hermano se da el tiempo de dejar escrito, hermanos, que oír pesadamente es un corazón engrosado, cerrar los ojos, Señor Jesús, estar lleno de orgullo, o cuando yo no entiendo, cuando estoy en la comunión y a lo mejor no entendí nada, pude hablar cualquier cosa, y muchas veces me ha pasado y yo digo, Señor, perdóneme, le digo, Señor, a lo mejor compartí algo que no tenía nada que ver con lo que el hermano nos compartió. Señor Jesús, yo le decía, mientras leíamos, yo decía, Señor Jesús, gracias, porque usted viene como médico, viene a mostrarnos qué clase de corazón tengo y me da todos los síntomas. Pues, oír pesadamente, hermanos, cerrar los ojos cuando los hermanos están hablando o algún hermano está profetizando o cuando voy a la lectura. Generalmente los hermanos dicen, hermanos, cuando nosotros tenemos un periódico en nuestras manos, nuestros ojos, nuestras pupilas se abren, pero cuando vamos a la lectura bíblica, dice el hermano, dice, muchas veces estamos cansados, como que viene un cansancio, como que me pesa ir a la palabra. Oh, Señor Jesús. O no entender, hermano, dice no entender, o cuando dice, no entendí nada, ya no importa. Pero no dice, o no percibir, Señor Jesús. Todo, hermano, nos dice el médico esta noche que ese es un corazón engrosado. Yo le decía, Señor, gracias, Señor. Oh, Señor Jesús, hermanos, también un asunto de condenar o criticar muchas veces. Podemos criticar a mismos hermanos o condenar a otros o a aquellos que a lo mejor no están en la vida de iglesia, pero tampoco yo tengo el derecho de condenar a los que no están. Señor Jesús, o de rechazarla, si algún hermano me viene a compartir la palabra, o Señor Jesús, yo le decía, Señor, gracias, Señor, porque sin duda el hermano nos dice al final que debemos tener que ser bienaventurados, bienaventurados los pobres en espíritu. Señor Jesús, hermano, qué maravilla la palabra. Oh, Señor, yo quedé impresionada con esta lectura, hermano. Gracias, Señor, porque el hermano dice que depende de nosotros. Oh, Señor, gracias, Señor, porque como cantábamos, hermano, tenemos la sangre, tenemos el espíritu, tenemos la palabra. Hermanos, hay que tomar la tierra, hermanos y hermanas. Amén. Amén, hermana Margarita. Aleluya. Adelante, hermana Gladys. Amén, hermanos. Qué bendición de mensaje, hermano. Estamos en la barca, hermano. Estamos en el reino de los cielos, mi hermano. Hermano, me gusta mucho que dice en el versículo 12, el Señor añade, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Me llama la atención que la expresión a cualquiera que tiene se refiere al que recibe y sigue al Rey Celestial. Hermanos, lo tenemos porque lo tenemos dentro de nuestro espíritu. Por eso es el Rey Celestial que habita y mora entre nosotros, a tal grado que se le dará en abundancia la revelación con respecto al reino de los cielos. Hermanos, gracias al Señor, porque es al cuerpo de Cristo, hermano. No es para uno solo, es para el cuerpo de Cristo. Pero al que no tiene se refiere a los judíos que se oponían al Rey Celestial y lo rechazaban. ¿Por qué lo rechazaban? Por su corazón endurecido, por orgullo y vanagloria, hermano. Gracias al Señor que nos apartó, nos separó. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a Él. Eso solamente se logra permanecer en el cuerpo, comer, beber, anhelarlo, estar en su presencia. Y a quienes les será quitado lo que Él ha hablado y ha hecho. Nosotros y nosotros la palabra permanece en nosotros, hermanos. Nosotros recibiremos la revelación, tenemos la revelación con respecto al reino de los cielos en abundancia, gracias al Señor por su misericordia, hermanos, por su benevolencia amorosa, para poder seguir teniendo estas leyes tan elevadas, mis hermanos. Gracias al Señor, que el Señor nos abra los ojos, mis hermanos, que permanezcamos en Él, que todo lo consultemos con Él, vayamos a Él. Aún consultar, hermanos, que no nos gusta con el cuerpo de Cristo, hermano, donde debemos amarnos los unos a los otros. Alabado sea el Señor, hermano. Amén, hermana Gladys, aleluya. Hermano o hermana en la conexión Samsung, abriste el micrófono, ¿vas a compartir?
Hermana Gloria, ¿vas a compartir? Adelante. Amén, hermanos. Gracias al Señor porque podemos estar en la barca, ¿no? Entrar en la barca, en la iglesia. Gracias al Señor porque estando en la barca podemos, nuestros oídos son abiertos, nuestros ojos pueden ver este misterio que es el Señor, ¿no? Y que nos ha colocado en este ministerio para conocerlo, para que nuestro espíritu sea avivado y sea uno con Él en la iglesia, con los hermanos, porque podemos ser su cuerpo, ¿no? Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Entonces, gracias al Señor porque podemos conocerlo, podemos verlo, oírlo y entender estas parábolas, ¿no? Me llamó mucho pues la aclaración de la barca, ¿no? Que la barca es la iglesia, donde pues no nos vamos a ahogar, antes Él nos rescata para que nosotros no caigamos en este mar, ¿no? Que nos puede consumir el mundo. Amén, hermanos. Amén, hermana Gloria. Aleluya. Tanto me llama la atención esto leíamos allí algo de la realidad y la apariencia. Y como compartía el hermano Carlos, hoy en día en el mundo, pues se ve la apariencia, ¿no? La religiosidad y decía el hermano allí que era una mezcla de asuntos mundanos ahí, Señor Jesús. Hermanos, qué misericordia que nosotros podemos tener acceso a todo esto, hermanos. De verdad que esto solamente es por la gracia y la misericordia del Señor. Me gusta que dice la realidad se relaciona íntimamente con la vida cotidiana. Son vivir, hermanos. Como en muchas ocasiones de pronto le hemos escuchado o de pronto le hemos leído, no se trata de apartarnos a un monte, mejor dicho, dedicarnos allí a tener tiempo con el Señor, a leer la palabra, apartado de todo el mundo hasta que el Señor regrese. No se trata de eso. Es algo en un vivir, hermanos. Como compartía la hermana, tenemos que ir al mundo a trabajar, a comprar, a hacer muchas cosas, pero es ahí donde debemos tener mucho cuidado en que no se pierda nuestro enfoque, nuestro rumbo. Como compartía en cuanto al calamar, ¿fue qué dijo, hermana? No recuerdo. En cuanto al un pescado no es salado, vive en el mar, pero no es salado. Camarón. Así nosotros, el camarón, hermana, el pez vive en el mar y no es salado, hermanos, así mismo tenemos que ser nosotros. Vivimos en el mundo, o estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y hermanos, y para terminar eso del corazón engrosado me llama mucho la atención, porque esa causa de ese corazón engrosado que no pueden ver, que aún, dice ahí que aún viendo no reconocen, algo así decía. Ah, no, eso es tremendo. Y como dice Mateo al principio, que dice que el Señor nos dé un corazón puro, hermanos. Hermanos, que día a día nos podamos vaciar y podamos ir en pos del Señor, como compartió el hermano Carlos al inicio, que seamos salvos de creer que ya sabemos, de que eso ya lo escuchamos, que eso ya lo vimos, que ya lo entendimos, porque es ahí donde nuestro corazón se engrosa y no podemos ver ni podemos oír. Bueno, de verdad que es una gran bendición que podamos tener nosotros estas revelaciones, que podamos tener acceso. A nosotros nos ha sido dado, hermano, gloria al Señor, nos ha sido dado el poder ver y conocer todas estas cosas. Amén. Adelante, hermano Alejandro, Charita. Amén, hermanos, amén. Vemos qué importante es esto, ¿no? Y me gustó esta parte que dice que, como habla del reino, ¿no? El misterio de los reinos, dice que el factor primordial para comprender el tema del reino es saber distinguir, ¿no? Distinguir entre su realidad interior y su apariencia.
Entonces, si nosotros no diferenciamos estos dos aspectos, no podemos entender este tema, ¿no? Entonces vemos que dice que la realidad del reino, la cual se extiende del capítulo 5 al 7 y de la sección que trata de la apariencia externa del reino, en el capítulo 13 dice que hay una tercera sección, hermanos, igualmente importante. Y si uno quiere entender el reino de los cielos, dice que está contiene las profecías, ¿no? Las profecías que el Señor dio en el monte de los olivos, las cuales dice que no son presentadas en el capítulo, no son presentadas en el capítulo 24, ¿no? Entonces vemos que la realidad del reino fue revelada por el Señor en la cima de un monte, hermanos. Entonces vemos que la apariencia del reino en la orilla del mar y la manifestación del reino fue presentada también en la cima de un monte. Entonces vemos qué relación hay aquí con el reino, ¿no? Vemos que el monte sobre el cual se reveló la realidad del reino no se encontraba en la región del centro administrativo del gobierno, sino en el lugar donde la gente ganaba su sustento diario, hermanos, porque la realidad se relaciona íntimamente con la vida cotidiana, ¿no? Lo que más o menos lo que estaban hablando ahorita, pero dice que no tiene que ver con la administración, con el gobierno, ¿no? Todo esto el Señor lo daba en estos puntos, ¿no? Donde realmente pues, la gente se ganaba la vida, ¿no? Entonces el Señor iba y los suministraba con su palabra, les daba de comer a esas personas por medio de su palabra. Entonces, como el Señor a nosotros también nos nutre, ¿no? Con su palabra y vamos ganando parte del reino, no solamente si nosotros nos sometemos al Señor y lo seguimos a Él, porque de otra manera no podemos ganar nosotros el reino. Si nosotros somos desobedientes, obviamente que vamos a perder la entrada al reino. Entonces necesitamos o necesito comer al Señor, beberlo a Él, para que el Señor me vaya guiando, ¿no? Me vaya suministrando con su palabra, para que yo pueda obtener este pase al reino, hermanos. Así como el Señor les daba esos temas a las personas, ¿no? Y especialmente donde ellos trabajaban, ¿no? O sea, no era por medio del gobierno, pues el gobierno que puede hacer, ¿no? Era por medio de la palabra del Señor a estas personas que realmente necesitamos de Él, ¿no? El Señor siempre nos suministra de una u otra manera y nos suministra por medio de su palabra. Y por medio de esa palabra nosotros podemos ganar el reino. Amén, hermanos. Amén, hermano. Gracias. Amén, santos. Muchas gracias, hermanos. Perdona, adelante, hermana Karina. No, hermano, perdónate que no he alzado la mano. Bueno, hermano, sí, gracias a Dios que Él nos llamó y nos introdujo en la barca, en la vida de la iglesia, donde podemos andar seguros, confiados en Cristo, pero sobre todo llenos de vida, porque tenemos el hablar del Señor y su revelación. Me llama la impresión que a veces nos da una advertencia aquí la palabra que nos mantengamos en el arca, porque realmente fuera del arca podemos ser salados y nos separa de Dios. Solamente en el arca es el lugar donde podemos estar cerca del Señor, donde podemos ver la realidad, experimentar la realidad. En el mundo solo habrá apariencia o tantas cosas, ¿no? Que confunden y que también ciegan y no se experimenta nada. Realmente, si queremos ver al Señor y su reino, solamente hay que mantenernos en el arca. Hay que mantenernos en el arca. Mantener una vida de iglesia apropiada. Y hoy en día, pues necesitamos con más esmero estar allí, viviendo al Señor de cerca junto con nuestros hermanos, en todo lugar, por causa de su venida, ¿no? Para que cada día nos sea revelado
¿verdad? Las señales, porque ya se están dando. Y esto, ver cada día más, porque el Señor dice que Él revela a sus escogidos las cosas que va a hacer, ¿verdad? Tenemos que estar allí cerca con el Señor. Esto es lo que me llama la impresión, hermanos. Debemos estar viviendo en esta era llena de tiniebla, viviendo en la vida de iglesia, una vida de iglesia apropiada como lo fue Noé, Abraham, todos ellos, hermanos, y el Señor les reveló. Amén. Oh Señor Jesús, que nos sea revelado cada día más su venida, amén. Amén. Amén, hermana Karina. Aleluya. Oh, Señor Jesús, hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo. Dios permita que esto que hemos recibido el día de hoy, hermanos, pueda morar, pueda hacerse vida, una realidad, podamos experimentar esta palabra, hermanos. Así que bueno, Jesucristo es el Señor, santos, que pasen una buena noche. Chao, chao. Amén, hermano.